Buenas noches, ya están en el estudio Graciela Ocaña y Ricardo López Murphy, pero antes de ir a ellos quiero hablar primero con nuestro colega, nuestro querido colega Nelson Castro, que hoy tuvo momentos bastante complicados en Kiev, en la capital de Ucrania, donde está cubriendo la guerra. Y quería preguntarle, él está en una larga, creo, en un largo periodo de toque de queda, por lo tanto está encerrado en el hotel. Quería preguntarle cómo vivió, cómo se vive la guerra para la gente común, ya sea los periodistas, ya sea la gente que vive todos los días, cómo es la vida en esas ciudades. Buenas noches, Nelson. Me gustaría que me contestes esta pregunta. Para vos un gusto de estar compartiendo desde aquí, desde Kiev, este momento contigo en Desde el Llano. Estamos aquí en el Hotel Nacional, estamos transmitiendo desde nuestra oficina de trabajo y lo estamos haciendo con una cámara especial infrarroja, porque desde el comienzo del toque de queda a las 8 de la noche de aquí, la orden estricta es que debemos tener las luces apagadas, por razones de seguridad. Hay un toque de queda prolongadísimo que va a durar 36 horas, es decir, hasta las 7 de la mañana del miércoles, hora de Kiev, que son exactamente las 2 de la mañana, hora de la Argentina. Y esto es porque se está esperando un ataque misilístico desde Bielorrusia. Precisamente fue desde Bielorrusia donde se lanzó el misil que impactó en la madrugada de hoy lunes, en este centro comercial, allí en Podilsky, bueno, impacto que produjo la muerte de 8 civiles. La situación es realmente dramática, de creciente tensión y por supuesto de una ofensiva incesante por parte de las fuerzas rusas que claramente tienen dificultades para entrar a la ciudad de Kiev, una ciudad fantasma. Joaquín, de Kiev se fue el 50% de sus habitantes, por lo tanto uno camina por avenidas amplias vacías, con negocios absolutamente cerrados, salvo las farmacias y fundamentalmente los supermercados y algún que otro negocio allí aislado, pero los grandes negocios, las grandes cadenas, las grandes tiendas que engalanan la ciudad de Kiev están absolutamente cerradas. La población que se ha quedado es población que lo hace con un afán de resistencia admirable. Quiero marcar que, por supuesto, como consecuencia de la decisión de extender este toque de queda durante 36 horas, nosotros no vamos a poder salir del hotel durante todo este tiempo, porque hay que recordar, Joaquín, que aquí está rigiendo la ley marcial. Y ya ha dicho en su comunicación oficial el gobierno de Ucrania que solamente van a poder circular por las calles, no solamente de Kiev, sino de todo el país, pero fundamentalmente de Kiev, van a poder circular las personas que tengan autorizaciones especiales. Ningún periodista tiene autorización especial para circular por las calles de Kiev, por lo tanto, debemos permanecer dentro, porque si saliéramos, la indicación es que cualquier civil no autorizado a circular por las calles de Kiev que lo hiciere, será considerado un enemigo y sometido a todo el rigor de la ley marcial, que puede ser desde que te encarcelen, en el caso de los extranjeros, desde que te deporten hasta que directamente te maten. Esta es la situación que se está viviendo en una ciudad bajo asedio que resiste de una manera admirable el embate de las tropas de Putin. Esto es lo que estamos cubriendo con este equipo de TN integrado por Osvaldo Berizo, Rodríguez Sánchez Miguel y Manu Joven. Esta es la información que estamos transmitiéndote y esta es la larga noche dentro de una larga jornada de cuarentenas, miramos la palabra que se me escapó, de toque de queda que vamos a transmitir minuto a minuto con todas las alternativas. Así que por supuesto estamos compartiendo en este vivo contigo, Joaquín. Te mando desde aquí un abrazo y por supuesto un saludo de agradecimiento para toda la gente de TN que nos viene apoyando en esta cobertura de este hecho extraordinario, lamentable, triste, trágico, que representa la invasión de Rusia a Ucrania.
Bien, Nelson, muchísimas gracias. Un abrazo también para vos. Un saludo a todo el equipo. Que tengas buenas noches. Quiero decirles que hoy Nelson Castro no solo cubrió de manera excelente un momento muy peligroso porque estaban silbándole las balas cercas a él y a todos los el grupo argentino que estaba. Hoy tuvo el gesto de ponerle el micrófono a periodistas de otro canal que obviamente compite con TN, para que ellos pudieran explicarle a su familia, contarles a su familia que estaban todos bien. Esto habla de que Nelson no solo es un excelente periodista, sino también una muy buena persona. Una pausa, un auspicio de menos de un minuto y Ricardo López Murphy. Auspician desde el llano. La transformación no para. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Ricardo López Murphy. Ricardo, la primera pregunta que le quiero hacer se refiere a una noticia de hoy que usted presentó una denuncia penal contra el presidente por las retenciones. Supongo que es a la de harina y aceite de soja, ¿no? ¿Por qué una denuncia penal? A ver, yo hice de la campaña primaria, usted se acuerda, contra María Eugenia Vidal, el núcleo de nuestro argumento, que después yo diría fue asumido por toda la lista, fue hagamos un Congreso fuerte, hagamos de la división de poderes una realidad en la Argentina. El presidente no tiene la facultad de hacer lo que hizo. De aumentar las retenciones. No tiene la facultad de poner impuestos a las exportaciones en cualquier dimensión. Eso cesó con la caída de la ley de presupuesto de 2022. Donde había un artículo que le habilitaba la delegación de facultades. Durante
los últimos 2 meses y medio, 3 meses, yo estuve advirtiendo que no crucen esa línea roja. No lo hice como dicen los Twitter oficialistas, los trolls oficialistas, porque soy un matón. No, yo dije, hay una línea roja que no se puede cruzar, que es la línea que invade las jurisdicciones del Congreso de la Nación. Todos los debates últimos han sido qué es jurisdicción del Congreso de la Nación, qué no es jurisdicción. Sutiles, complejos, es así. En este caso se cometió un abuso de autoridad que va contra un artículo explícito de la Constitución. La Constitución le prohíbe al presidente legislar en materia, con mucho criterio, en materia electoral y en materia tributaria. Más aún, Joaquín, en materia tributaria, ya tenemos una denuncia anterior, que es cuando se hizo el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales lo iniciaron en el Senado. Lo iniciaron con un proyecto que travestía lo que fue derogado con la ley de presupuesto. O sea, retocaron el proyecto que había sido anulado, con una cosa que la Constitución prohíbe expresamente. Entonces, hay un caso anterior donde nosotros presentamos, como el bloque Juntos por el Cambio, pero nosotros hicimos uno aparte, una demanda judicial para la anulación de la ley de bienes personales que aprobó la mayoría oficialista. En motivo de eso, con Luciano Laspina y otros diputados, presentamos una ley sustitutiva de impuesto a los bienes personales. En este caso, cruzaron una línea roja intolerable, en mi opinión. Yo no soy partidario de judicializar las cuestiones políticas. Yo me opongo a eso. ¿La justicia puede resolver esto? No, acá estamos en una cosa, las entidades agropecuarias han presentado amparos por ilegalidad de las medidas, exceso. Yo no fui en ese camino. Fuimos en un camino muy preciso. Fuimos sobre el presidente por abuso de autoridad. Y yo no tengo ninguna animosidad contra el presidente, no es un tema personal. Es un tema que trata de poner negro sobre blanco cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional. La obsesión que yo tuve en la campaña fue un Congreso fuerte. Fue que no nos dejáramos ganar por esa aptitud hegemónica, brutal, de cientos de decretos de necesidad de urgencia. Hay otro proyecto de ley que he presentado sobre los decretos de necesidad de urgencia. Este tema cruzaron la línea roja y como la cruzaron fue la demanda penal, porque ahí hay un caso de inconstitucionalidad, pero hay un caso de abuso de autoridad. Yo no estoy discutiendo como muchos sectores en la Argentina, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. No, esa discusión la vamos a dar si viene el proyecto de ley al Congreso. Que ahí va a haber un debate en serio sobre el daño que hace el sistema de impuestos que tiene Argentina a la producción, a la prosperidad, a la modernidad. No ese es el debate. El debate hoy está sobre las atribuciones del Congreso de la Nación. Ese es un punto que no estoy dispuesto no estoy dispuesto a que lo dejemos pasar. Voy a hacer todo lo necesario para que ningún presidente en la Argentina se sienta en condiciones de cobrarle impuestos a los contribuyentes argentinos. Acuérdese usted, Joaquín, que es un hombre muy culto. No hay tributación sin representación. Ese es el comienzo de la democracia. Así es. El Congreso existe para limitar la capacidad tributaria, limitar lo que usted le puede pedir a la sociedad civil para financiar el gobierno. Si le autorizamos al Ejecutivo a poner impuestos, volvemos a la monarquía, volvemos al régimen absolutista, quebramos todas las instituciones de nuestra Constitución, vamos mucho antes que Alberdi, vamos antes de Mariano Moreno, vamos al régimen monárquico. Ricardo, déjeme preguntarle sobre algo también que está pasando en las últimas horas. El sábado hubo anuncios sobre aumento de las retenciones, esta a la que usted se refiere. Hoy hubo una reunión, parece complicada, del gobierno con los empresarios y anuncios
de que podrían haber precios máximos, precios cuidados, bueno, nuevos. Es una burrada. Bueno, lo que le quiero preguntar es si esto va a tener efectos o no sobre la inflación. Eso no va a servir, no ha servido en 4.000 años. Mire, controles de precio. Primero, este gobierno lo ha ejercido del 10 de diciembre del 2019. Hemos estado todo el tiempo bajo controles de precio. Si eso funcionara, mire, yo quiero decir una cosa. En el régimen nazi era Goering el que se ocupaba de hacer cumplir los controles de precio. Y no funcionaban. No funcionan. Usted no puede pararse frente a la marea y decir que la marea no suba. Se ahoga, Joaquín, se ahoga. Si usted se pone en un lugar inapropiado y dice la marea no sube, la marea va a subir y si usted se ahoga. No hagamos más locuras. Ahora, mi punto acá no es económico, no es asignativo, no es el debate sobre qué le conviene a la Argentina. Es un punto anterior, es un punto republicano. Sí, la división de poderes. Eso es esencial. La división de poderes es un límite que viene de Montesquieu. O sea, es una cosa básica de la sociedad civilizada. Si los dejamos ser déspota, no tenemos retorno. Porque, a ver, usted votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, lo que parecía... Un voto difícil y un gran dilema personal. Sí, ahora, lo que parecía como opción a eso era el default. No en mi caso. No en mi caso. ¿No le tenía miedo al default? No. No era la verdadera situación que yo enfrentaba. Para que la cosa sea más grave y usted se entretenga con estos detalles que a usted lo motivan para explorar la mineralogía de la decisión. Yo estuve en el grupo que redactó lo que finalmente se aprobó. O sea, trabajé. ¿Por qué trabajé en eso? Porque la propuesta del gobierno era convertir al país en un régimen parlamentario, donde el Congreso se hacía cargo de la política económica. Eso no es compatible con nuestro régimen institucional. Usted acuérdese siempre que las instituciones para mí son como Alberdi, una cosa dominante. Entonces, hubo un enorme progreso de pasar de la propuesta del gobierno de convertir a Argentina en un régimen parlamentario a lo que finalmente se aprobó, que fue la autorización que fue algo consistente con el régimen republicano. Y eso... Yo trabajé en ese proceso, contribuí a eso, fui uno de los redactores. ¿Cuál fue mi diferencia con eso? Que eso a mí me parecía insuficiente. ¿Por qué? Porque eso confundía el oficialismo y la oposición, porque le daba al gobierno, un gobierno que en el 1 de marzo, en el discurso presidencial, le iniciaba una causa criminal al gobierno anterior por pedirle recurso al Fondo Monetario. Bueno, lo decía en el proyecto que mandó al Congreso. Bueno, pero ahí viene, ahora va a ver lo que le voy a revelar. Nosotros le debemos al fondo 40.000 millones. El gobierno pedía que nos endeudáramos en 45.000. ¿Por qué pedía 5.000 millones más? Porque el fondo era el que prestaba más barato y era el único que prestaba. ¿Qué era el argumento del anterior presidente? O sea, el anterior presidente iba a ser juzgado criminalmente y ellos eran, digamos, estaban en el argumento de usar los mismos condicionamientos. Yo digo, ese nivel de mendacidad a mí me supera. Hay un nivel de mentira y de manipulación de la opinión pública. Cuando Goebbels alcanza cierta magnitud, yo no lo soporto. El programa ese, además, a mí me parece inviable. Y por último, en el debate en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el diputado Álvaro González habíamos descubierto que la lógica era subir los impuestos a la capital federal por 4. O sea, yo no encontraba de dónde salían los recursos. En ese debate con los funcionarios oficiales, Mercedes Marco del Pone en un determinado momento, en esa discusión, dice, bueno, vamos a multiplicar por 4 la evaluación de la capital. Ahí a mí me critican porque dice que defiendo a los contribuyentes de la capital federal.
son mis votantes, Joaquín. Claro, usted fue candidato por la capital. Son mis votantes, yo me debo a ellos, yo me he comprometido a que será sobre mi cuerpo muerto que van a pasar impuestos discriminatorios contra los ciudadanos de mi país, van a violar la igualdad ante la ley, y en última instancia, y lo que es central, como una diputada muy inteligente, que déjenme citarla, Germana Díaz Casa, dijo que había un dilema, que en el dilema ella votaba por la responsabilidad y que yo había votado por mis convicciones. Es verdad, yo voté por mis convicciones. Jamás quiero estar con... Me cuesta, no lo puedo digerir. No me pasa por la garganta votar con ellos. Usted dijo recién que este acuerdo es inviable. Este acuerdo. Ahora, ¿por qué cree que el fondo hizo un acuerdo tan pobre? No, digamos, yo entiendo la motivación. La directora gerente del fondo lo dijo muy claro. Esa situación está fuera de control. De Argentina. Sí, de Argentina. No es la primera vez que ocurre. Vamos a tratar de que lleguen a las elecciones de 2023. O sea, la comunidad internacional está tratando que Argentina llegue a las elecciones de 2023 y pasarle a la próxima administración la responsabilidad de corregir los problemas que tenemos. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. Yo creo que los problemas los tenemos que enfrentar hoy. Pero usted entiendo la actitud de los países que seamos prácticos. Usted vio que no se resolvió hoy. El vencimiento era hoy. La discusión se corrió al viernes. ¿Usted se cree que se corrió al viernes jugando o debe haber dificultades para juntar? Debe haber varios países que se oponen. Sí. Claro, bueno, porque es una situación... Es decir, yo entiendo el mundo en guerra en el centro de Europa, con riesgo de una guerra nuclear. Tratemos de hacer que Argentina logre llegar a las elecciones. Entiendo la motivación de los países más desarrollados, de los principales accionistas de los organismos multilaterales, el Club de París. Han tratado de que haya cierta racionalidad, lo entiendo. No quiere decir que de mi punto de vista, de mi visión de la política argentina, yo tengo que suscribir esa estrategia. Pero, Ricardo, ¿usted cree que con este gobierno, ideológicamente, este gobierno en su condición ideológica, puede hacer o tiene la vocación de hacer lo que tiene que hacer para resolver el problema argentino? No creo eso. Pero bueno, digo, los que votan, yo no soy el que vota en el directorio del fondo. Yo entiendo las motivaciones. O sea, si usted me dice, usted quiere que Argentina sufra un derretimiento, una crisis extrema, me parece que es lógico que ellos pretendan que la Argentina, con muleta, ¿cómo era que decía Balbín? Con muleta llega con muleta, pero hay que llegar. Hay que llegar con muleta. Bueno, están tratando que lleguemos con muleta. A mí me avergüenza eso. Me hace sentir muy mal. O sea, yo tengo una alta autoestima de mi patria. Que me ayuden, porque estoy en manos de una serie de incapaces, irresponsables, no me hace bien. Nos pasamos 2 años, Joaquín, tratando de cambiar la arquitectura financiera global. ¿Usted cree que es sensato eso? ¿Usted cree que un país que es la 200ª parte del mundo le va a imponer al resto del mundo las reglas financieras globales? Yo ni cuando tenía 6 años pensaba esas cosas. Hoy Carlos Melconian dijo que para combatir la inflación tenía que haber una serie de convergencias. Un gobierno unido. A la unión esa se le tenía que sumar una oposición y después un cambio cultural de la sociedad. ¿Usted coincide con esta visión? Yo diría, como mínimo. Además hay que tener un régimen monetario que independice... No, bueno, para que... No, pero eso no es menor. El Banco Central de Argentina no puede ser la segunda tesorería. Eso lo sabemos hace muchos años. Ha sido un escándalo. A ver, vamos a la historia argentina. Hace 80 años que tenemos inflaciones extravagantes, de 3 dígitos en promedio. Argentina entre 1890, las reformas de Pellegrini, acuérdese en la crisis de 1890, usted que es muy bueno con la historia, cuando el gobernador Tejedor se sublevó contra las fuerzas federales, así es, generando la anarquía
La represión de las fuerzas federales al mando de Pellegrini fue de una ferocidad que hoy es difícil de pensar. Traslade los 3.000 muertos de esa época al tamaño de la ciudad de Buenos Aires hoy, es un número casi mucho más grande que el ucraniano, para tener una idea de lo que fue el conflicto. En 1890 hicimos reformas monetarias que nos aseguraron que entre 1890 y 1945 Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y más crecimiento. O sea, no está en nuestro genotipo ser idiotas, ni ser menoscabados, ni ser incapaces. Fue un diseño institucional después del 45, que no lo digo por el peronismo, porque los demás siguieron con eso. Acá hubo un diseño de nuestro sistema fiscal y monetario que lleva a estos resultados catastróficos, que nos ha llevado a una gran decadencia. Parte del cambio que necesita Argentina es una reforma de su sistema monetario y de su sistema fiscal que sea coincidente con un gobierno que sea capaz de exhibir mayorías, digamos, necesarias para gobernar, que sea capaz de producir un cambio cultural en la Argentina, de no vivir de la limona, de no vivir viendo que el Fondo Monetario, que el Club de París hagan, digamos, esos tratamientos excepcionales, que seamos un país normal, como son nuestros vecinos. No pido otra cosa. El régimen que tiene Uruguay, que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Colombia, que tiene México. Ahora, en medio de esta crisis, ¿cómo ve usted esta fractura expuesta entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, un desastre, pero era lo que esperábamos. ¿Qué esperaba usted, Joaquín, de un presidente nombrado por Twitter? Una dependencia absoluta de la presidencia. Bueno, ahí usted tuvo un presidente nombrado por Twitter, un gobernador de Buenos Aires nombrado por Twitter, una vicegobernadora. Usted degradó el sistema institucional de Argentina, lo degradó a propósito, nos humilló. Lo más desgraciado de todo es que la ciudadanía argentina votó por eso. Una tragedia. Pero bueno, ahora estamos pagando el costo. Yo espero que aprendamos de ese costo. Eso fue inaceptable. Es decir, no hubo una forma... Cristina es muy simbólica. Humilla los gestos. Si usted tolera esos gestos, después paga las consecuencias. ¿Usted cree que, hablando de Cristina, ¿usted cree que es de alguien la culpa, de alguno de los dos en especial, o es una culpa compartida? Bueno, es una complicidad con un sistema institucional, político, degradante, que es el dedo. Yo ingresé a la coalición opositora en junio del año pasado. Yo puse 3 condiciones que son muy claras y las puedo repetir hoy. Primero, que teníamos libertad de narrativa, no nos íbamos a hacer cargo del gobierno pasado, porque yo había sido muy crítico, ni del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos que tener un piso de competencia que fuera razonable para una fuerza nueva como nosotros, que enfrentamos a toda la coalición preexistente. Y la tercera... ¿Le fue bien? No, no tan bien como yo esperaba, pero bueno, eso es otra cosa. Yo esperaba que nos fuera mejor. Pero bueno, digo, a veces uno tiene una equivocada percepción de sus propias fuerzas, así que yo admito ese error. Y la tercera condición que fue la más importante, es que los cargos iban por competencia. Que nosotros ingresábamos para que hubiera primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y que no había nadie más designado por el dedo. Y yo espero que eso que hicimos con tanto énfasis en la capital, en una primaria que fue durísima en la competencia, después tuvimos el criterio de converger en una fuerza común, y yo creo que fue muy valioso el doble esfuerzo, el de la competencia durísima y el de la convergencia inteligente, y lo hicimos con la idea de que en el futuro no iba a haber nunca un candidato designado por el dedo. Y espero que las demás fuerzas, incluso el oficialismo, hayan aprendido de esa muy buena lección
no quiero atribuírmela, quiero decir que esa idea de la competencia es muy buena en economía y es muy buena en política también. Le agradezco mucho, Ricardo. No, gracias. Después de la pausa, Graciela Ocaña. Bien, la diputada Graciela Ocaña. Graciela, la primera pregunta que le quiero hacer es sobre el tema que estábamos hablando un poco con Ricardo López Murphy, que es la inflación, porque es el principal problema de la sociedad. El presidente habló el sábado, el viernes, el sábado tomó algunas decisiones sobre las retenciones, hoy hubo reuniones con empresarios. ¿Por qué siempre fracasa Alberto Fernández en su lucha contra la inflación? Porque, Joaquín, siempre tomamos las mismas decisiones, las recetas que fracasaron en la Argentina, llamadas control de precios. Con control de precios que este gobierno llevó adelante, la inflación en el alimento fue superior al 7%, y en el conurbano superó el 8%, y con los controles de precios, o sea, insistimos con más de lo mismo. En el mundo, porque hoy es cierto que por el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, hay un montón de bienes que han aumentado su valor. Entre otros, por ejemplo, un problema es el tema de la energía. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el mundo? Ver cómo se reducen los impuestos. Pero para eso uno tiene que reducir los gastos de la política, que es el que tiene que hacer el gran ajuste de la Argentina. Si no vamos a esto, la inflación hoy es consecuencia del plan Platita que el gobierno llevó adelante durante varios meses para ganar la elección. Hoy es parte de eso, el resultado de la inflación que tenemos. Ahora, con estas recetas, seguramente marzo la inflación va a ser más alta que la de febrero y así vamos a seguir aumentando. Y realmente esto corroe los bolsillos de los argentinos. Es un impuesto que nos cobran a todos, que no te mandan la boleta, pero que la pagas cada vez que compras, que vas al supermercado. Y después ya sabemos, control de precios, precios cuidado, como lo llames, precios máximos, ya fracasó. Y la inflación, el mundo, los países, nuestros vecinos, era un problema en los 70, pero los países lo resolvieron porque encontraron los verdaderos motivos de la inflación, que tiene que ver con la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ahora, Graciela, y Alberto Fernández no anunció ninguna medida en ese sentido de reducción. Usted hablaba recién de los gastos de la política, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿cuáles son esos gastos de la política? ¿Incluye, por ejemplo, al Congreso también y a la Cámara de Diputados? Por supuesto, incluye a todos los poderes del Estado. No sé, por ejemplo, hacer... Y que hay bastante consenso en el Congreso, por suerte, boleta única de papel. Se hubiera ahorrado para la elección del año pasado 1.600 millones de pesos. Entonces, hay que ir a analizar los gastos de cada organismo, y hay muchos de esos gastos superfluos. El único empleo público que ha creado este gobierno ha sido el empleo en blanco, ha sido el empleo público. Y eso tenemos que terminarlo, porque lo que nosotros necesitamos es que haya inversión y que haya trabajo privado. Hablando de empleo, hubo un problema, una decisión del PAMI de nombrar en planta permanente a 206 empleados que solamente tienen el secundario. Usted, que fue ministra de Salud, ¿cómo ve eso? Joaquín, no sé cuántos son, porque en realidad la resolución reserva por un año el puesto de trabajo para empleados que el PAMI va a tomar y que no terminaron el secundario. Y lo que es más exasperante... ¿Y se puede tomar sin que hayan terminado el secundario? No, porque justamente durante mi gestión, en el año 2005, nosotros firmamos un convenio colectivo. Antes el PAMI tomaba a los empleados sin tener secundario. Nosotros firmamos un convenio colectivo en ese año y lo que incorporamos fue una cláusula para generar una obligación de que el PAMI no pudiera contratar a nadie que no tuviera
estudios secundarios. E incluso se trabajó mucho en ese momento, cuando yo fui directora, para que las personas que tenían, incluso algunas que no tenían estudios primarios, o hicimos todo un relevamiento del personal, terminara y pudieran acceder a través del secundario de noche con firmas en distintos convenios. Entonces, lo que Luana Bonovich ahora es, y esto es lo que a mí personalmente me irrita, es que considera que el estudio es una barrera para conseguir trabajo. Joaquín, mi generación, la tuya, la Argentina de la clase media pujante, sabe que lo que le dio una oportunidad es justamente la educación. Claro. Entonces, y en este hemos mundo llegado, mucho más todavía. exactamente, a un estado de decadencia tal que los funcionarios admiten que dicen que la educación es una barrera para conseguir trabajo. Esto realmente, a mí me duele, porque creo que va en contramano de lo que la mayor parte de los argentinos pensamos. Graciela, usted trabaja en el Congreso, por lo tanto conoce el edificio. Ahora, Cristina Kirchner ha hecho un gran escándalo con las piedras execrables, por cierto, que rompieron los vidrios de su ventana. ¿Pero usted cree que eso fue premeditado? Porque hoy la vicepresidenta se presentó como querellante en la causa que investiga eso. ¿Usted cree que fue premeditado eso? Yo creo que fue un ataque al Congreso. No creo, porque por las investigaciones que han trascendido periodísticamente, no fue solamente a su despacho, sino que fueron atacados varios despachos, los que estaban en esa esquina. Así que me parece que eso no se debe considerar. Y por supuesto repudio toda violencia, porque nosotros lo sufrimos, Joaquín, cuando en diciembre del 2017 se discutió la reforma previsional, que justamente la nueva ley de movilidad que ligaba a la inflación con los aumentos para los jubilados, algo que era bueno y que el kirchnerismo se oponía. Nosotros sufrimos 17 toneladas de piedras que se tiraron en la plaza, y lo peor es que había muchos de los diputados oficialistas del kirchnerismo que estaban tirando las piedras, ¿no? Entonces es doloroso ver esa violencia. Yo repudio, y también mi solidaridad con los oficiales de la policía que también fueron atacados. La presidenta la vicepresidenta, perdón, solamente entiende que todo pasa por ella, pero creo que el ataque ha sido al Congreso y no a ella personalmente. Le quería preguntar también sobre una decisión que usted tomó en los últimos, un proyecto que hizo de declaración del Congreso para pedir la renuncia del canciller Santiago Cafiero. ¿A qué se debe eso? ¿A su actuación en Abu Dhabi como canciller, que estuvo, según dicen las versiones, tenía un discurso en español y tenía que traducirlo él mismo, traducir en inglés, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es su opinión. Mire, yo creo que obviamente la jefatura de gabinete le quedó bastante grande a Santiago Cafiero, y como canciller, la Cancillería ha tenido errores groseros. El retardo, por ejemplo, para fijar una posición sobre la invasión de Rusia a Ucrania, antes la falta de decisión respecto a la detención de una de las personas que está con una alerta internacional buscada por el atentado a la Embajada de Israel. Ahora aparentemente sucedió algo parecido con otro de los involucrados iraníes en el atentado a la AMIA. Su falta de reacción, creo que lo de Abu Dhabi nos hizo pasar vergüenza a todos los argentinos, porque uno no puede hablar inglés, Joaquín, y por ahí no maneja bien el idioma. Para eso están los traductores, y Cancillería tiene traductores como para llevar ahí a esa feria internacional, que de hecho debería existir. Me parece que ha hecho un papelón el canciller, y en lugar de reconocer este hecho y reconocer sus limitaciones, ha atacado a un periodista, Jorge Lanata, insultándolo. Yo creo que no merece estar en ese cargo. Y como Cafiero no tiene
Si tuviera vergüenza yo creo que renunciaría, pero no conoce la palabra vergüenza, por eso le hemos pedido la renuncia. Déjeme que le haga una misma pregunta que le hice a Ricardo López Murphy, porque tiene que ver con un problema central de la política argentina, que es la abierta confrontación entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Qué consecuencias políticas y económicas y sociales le ve usted a eso? Y yo creo que es un problema serio, ¿no? Porque cuando estas crisis se dieron, siempre hubo daños institucionales en la Argentina. Y me parece que estamos viviendo un momento muy difícil en el país, donde la gente está muy mal. Cuando uno habla la preocupación de los vecinos entre la inflación, que no les alcanza la plata, no llegan a fin de mes, el temor de estar peor, y por otro lado la inseguridad, ver que hay una pelea entre quienes llevaron adelante este gobierno, porque en definitiva quien construyó el Frente de Todos fue Cristina Fernández de Kirchner, quien es la principal accionista y que no puede separarse, creo, en este momento de su relación con el presidente. También creo que es muy cobarde no pelear por el gobierno que le es propio, ¿no? Como han hecho en el Congreso, exactamente. Y también extraña mucho los mensajes que la vicepresidenta deja trascender, como una crisis a 30 días. Es algo muy grave como para jugar, porque en el medio estamos todos los argentinos. Como en el medio estamos todos los argentinos, si no se hubiera... si la oposición no hubiese responsablemente apoyado la autorización por el endeudamiento para pagar el préstamo anterior ante el Fondo Monetario Internacional. Déjeme que le haga una última pregunta, porque usted tuvo una participación muy importante en el tema de las vacunas, participación desde la denuncia, desde esclarecer a la sociedad sobre qué estaba pasando con las vacunas cuando todos estábamos en la oscuridad. Ahora hablan de una cuarta dosis para los que se vacunaron con la Sputnik, que parece que es una vacuna que por Rusia está en guerra, yo creo que no llega nunca más la Sputnik. No solamente eso, sino que la Organización Mundial de la Salud suspendió la posible aprobación de la vacuna, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por la guerra o por la vacuna? Y bueno, la vacuna evidentemente tiene algunos problemas de papeles, y la OMS por el momento no la aprueba. Y creo que la ministra, con la cuarta dosis, lo que admite es el error de haber introducido... Porque sería una cuarta dosis no Sputnik, sino de no Sputnik, para que las personas, que en general son profesionales de la salud y muchos argentinos, que se dieron esas vacunas y que hoy están limitados para poder viajar, por ejemplo. Entonces, la ministra ha autorizado esa cuarta dosis para esas personas que viajan y que tengan 2 dosis de Sputnik, para tener 2 dosis de vacunas que sean reconocidas en el mundo, y creo que admite el error. Y lo peor, Joaquín, es que todavía tenemos vigente el convenio con Rusia. ¿Usted sabe si se pagó todo y se cumplió con todo? No se cumplió, todavía hay casi 9 millones de vacunas que no se entregaron. Ya se pagaron. Una parte se pagó, pero de todas formas lo que correspondería es anular ese convenio, porque hoy hay ofertas de vacunas que son reconocidas en el mundo y que los argentinos no tienen necesidad de aplicarse una cuarta dosis firmando un acuerdo de que, digamos, que no está aprobada esa cuarta dosis para la población general. Le agradezco mucho, Graciela. No, muchas gracias. Después de la pausa voy a hablar yo también sobre este tema, esta confrontación entre el presidente y la vicepresidenta. Bien, solo hay que preguntarse cómo y cuándo terminará la guerra entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La relación de ellos está absolutamente rota, ya lo hemos dicho muchas veces. No ha sido el motivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque haya sido uno de los detonantes finales de esa guerra. Esto tiene una historia entre estas dos personas, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, más allá de sus cargos,
que han tenido muchos enfrentamientos en su vida y que durante muy poco tiempo se han querido, muy poco tiempo. Pero lo cierto es que antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, en 2015, ella a cualquier interlocutor le decía que a la única persona que no perdonaría jamás era Alberto Fernández, a quien calificaba de traidor. Este era ese traidor, esto es lo que decía. Después vino la alianza del 2019 y todos creíamos que se habían reconciliado. No, esa fue una decisión desesperada de Cristina Kirchner, porque si ganaba la reelección Macri, ella creía, estaba segura, su situación judicial se iba a comprometer. Y tal vez tenía razón, porque la verdad que durante la presidencia de Alberto Fernández, a ella lo benefició bastante la justicia. Tal vez con el gobierno de Macri no, pero esto es culpa de los jueces. Ningún gobierno, ni el de Alberto ni el de Macri, tiene nada que ver con esto. Esto es culpa de los jueces, ojo, no es culpa de nadie más. En conclusión, nunca Cristina Kirchner se reconcilió con Alberto Fernández, porque ella, Cristina, no olvida ni perdona. Cristina no olvida ni perdona. La semana pasada, Cristina Kirchner se reunió con una serie de dirigentes de organizaciones de derechos humanos que tienen más de kirchnerista que de derechos humanos, convengamos. Y tuvo algunas reflexiones significativas, porque ahí dijo, por ejemplo, que la unidad por la unidad misma no servía para ganar una elección, que para ganar una elección había que tener conforme al pueblo. Y también descalificó la eficacia del gobierno en la administración del Estado. Tal vez el diagnóstico sea cierto y comprobamos a veces que es cierto ese diagnóstico. Ahora, el remedio es peor, porque además no habla del remedio, ella no ofrece nada alternativo, ella simplemente lo mira y lo acusa a Alberto Fernández, pero no ofrece nada alternativo. No sabemos si quiere otro acuerdo con el fondo, si tiene otro plan económico, no sabemos qué es lo que quiere. No sabemos qué personas tiene, no conocemos un economista que hable de economía en su nombre. ¿Por qué ella dice que la unidad por la unidad no sirve para ganar una elección? Porque ella está segura de que este gobierno, es decir, su gobierno y su coalición, ya tiene perdido el 2023. Esto es lo que cree Cristina Kirchner. Y se reserva para el futuro. ¿Por qué? Porque si el acuerdo con el fondo lo votó una coalición en gran parte integrada por un núcleo importante del peronismo y todos juntos por el cambio, entonces el único sector importante, o más o menos importante, de la política argentina que aprobó el acuerdo con el fondo, que no aprobó, perdón, el acuerdo con el fondo, que rechazó el acuerdo con el fondo, es el kirchnerismo que ella lidera. Ella está pensando eso para el 2027, porque el 2023 ya lo tiene perdido. Esta es la idea central de Cristina Kirchner. Esta pelea ataca en el núcleo mismo del gobierno, porque es el presidente y la vicepresidenta, impide una lucha eficaz contra la inflación. Impide una lucha eficaz contra la inflación. Yo recordaba con López Murphy hoy una declaración que hizo hoy también Carlos Melconian, que decía que la lucha eficaz contra la inflación necesita un prerequisito, después del plan económico, pero un prerequisito político y social, que es una convergencia de varios sectores. Primero, que el oficialismo esté unido. Después que con ese plan de un oficialismo unido se le una también la oposición. Y después que la sociedad esté
haya un cambio cultural en la sociedad para enfrentar los necesarios sacrificios que necesita un plan serio contra la inflación. Ninguna de esas condiciones están dadas. El oficialismo está totalmente quebrado, la oposición no coincide, lo hemos visto hoy con López Murphy, con Graciela Ocaña, que están en Juntos por el Cambio, pero vienen de sectores y de ideologías muy distintas y no están de acuerdo ninguno de los dos con lo que hace el gobierno en materia de inflación. Y la sociedad, esto es lo importante, la sociedad viene de 10 años de una economía estancada, en el mejor de los casos, porque hubo muchos años de recesión. Desde noviembre de 2011 que la economía argentina está estancada. Es decir, todo el segundo mandato de Cristina Kirchner. Todo el segundo mandato. En esas condiciones, además, una sociedad que viene de la cuarentena, del encierro de 2020, que fue un año muy difícil porque la encerraron a la gente con miedo a la pandemia y miedo a que no sabía qué país iba a encontrar cuando volviera a abrir las puertas de sus casas. Y la verdad que el país que volvió a encontrar fue un país mucho peor que el que había antes. A esa sociedad no se le puede pedir nuevos sacrificios si no tiene previamente la confianza. Es decir, el cambio cultural que pide Melconian de la sociedad necesita de un requisito previo. Una sociedad con confianza en quien le está diciendo que lo que viene es un momento oscuro, pero que después hay una luz al final del túnel. Y necesita confiar que esa luz existe. Y esto es lo que hoy no existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque el plan antiinflacionario necesita de 3 condiciones fundamentalmente. Que baje el gasto público, que se dejen atrás, que se termine con las tarifas subsidiadas para todos, salvo el sector más vulnerable de la sociedad, y que el Banco Central deje de emitir pesos espurios. ¿Qué es lo que hace? Es la vida económica de cualquier país serio del mundo. No se le pide más. Ahora, a esta sociedad, que va a tener las consecuencias de esa política, no se le puede pedir más sacrificios si no tiene además la confianza. Y no tiene la confianza porque la propia vicepresidenta está diciendo que el presidente lleva al país a un colapso. Y eso no tiene remedio. Yo me voy, pero ustedes no se vayan, que empieza Bella y Bestia, el programa de mis amigos Carolina Moroso y Nicolás Gubiñaski.